A nivel de la patología, que acá básicamente es reconocer algunas células, te presento a tu amigo, el granuloma tuberculoso. Elemento importante del control de la infección. Elemento importante del control de la infección. Sin el granuloma no se controla nada. Entonces, esto vale oro. Esto vale oro, señores. El granuloma vale oro. Reconozcamos las partes. Al inicio, al centro, necrosis gaseosa. La guerra está al centro. Primera línea de defensa. Primera línea de defensa. Míralo, míralo. Míralo, cómo se van colocando. Mira la posición, mira la posición. Toda esta posición de daño del tejido. Todos comienzan acá. ¿Quién es la primera línea? ¿Quién da la cara? El macrófago, papá. Pero atrás, ¿quién está que lo capacita? El linfocito. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? El fibroblasto cierra las barreras. ¿Y qué dice? Nadie se mueve de aquí. Métele barrera a todo. Entonces, mientras el macrófago está que pelea en primer plano, el linfocito está atrás que saque su coach, el fibroblasto cerró todo abrazándose para que nadie salga. Eso es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. ¿Ok? Importante. Entonces, vamos a encontrar todo, ¿no? Fusión de macrófagos, que es muy importante. En la fusión generan las famosas multinucleares de Langhans, ¿no? Acá lo estamos viendo, acá vamos a ponerlo en grandecito, para que reconozca la célula. A mí me encanta cuando una persona estudia el comportamiento celular de algo. ¿Por qué? Porque la célula te dice lo que no te dicen los pacientes. Es bonita esa frase, ¿no? Las células te dicen lo que no te dicen los pacientes. Entonces, si tú entras a estudiar a ese nivel, fundamental. ¿Ya? Acá vas a encontrar varios tipos de células. La célula dendrítica que está presentando todo. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas lo que hablamos? El micobacterio, cómo se mete dentro de los macrófagos. Neutrófilos, toda la manchita que ustedes van a encontrar. Entonces, todo este proceso es un proceso celular 100% puro. ¿Qué es lo clásico que también hay que entender en esta etapa? Porque estos son conceptos que me van a servir para poder manejar más adelante los demás aspectos de esta enfermedad. El famoso pequeño esputo. Eso lo veremos en diagnóstico, pero acá quiero que recuerdes algo. ¿Se han dado cuenta que una persona tose y le dice, oye, tu tos, ese moco que salga de tu tos, pum, lo que en este frasquito? Tose y lo tiene frasquito, y ese frasquito hay que estudiarlo. Entonces, la gente, ¿qué ocurre? Si una persona tose, uno sospecha que va a botar el micobacterio, ¿verdad? Pero el micobacterio, ¿dónde está? ¿Está fuera de la célula o está dentro? Está dentro de los macrófagos. Entonces, es bien complicado encontrar en esputo células, como dice, a libre albedrío. ¿Sí? Es muy importante que ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que analizar siempre es que un esputo esté bien tomado. Para decir que un esputo está bien tomado, o mejor dicho, cuáles son las variables que nos dicen que un esputo está bien tomado, hay dos criterios que voy a ponerlos acá, que los puse en neumología, los puse en neumonía. Cuando encontramos más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, decimos que el esputo ha sido adecuadamente tomado. Primer concepto. Segundo concepto. Hay que recordar que el esputo tiene baja sensibilidad para el diagnóstico. Baja sensibilidad. ¿Sí? Pero es lo primero que tenemos a la mano. Sí. Aparte, el esputo tiene una desventaja. No diferencia los tipos de micobacterias que pueden existir. Tampoco diferencia si una micobacteria está viva o está muerta. O sea, no diferencia viabilidad. No diferencia viabilidad. No te olvides, pucha, pero esto puede ser, esto. Eso es muy importante que recuerden. Muy importante. Otro detalle importante del esputo, que los pacientes que tienen cavidades son los que hacen más positivos los esputos. ¿Ok? Los que tienen cavidades o tienen una caverna, tiene más probabilidad que su esputo sea positivo. Dato muy importante. Y siempre lo van a preguntar así, entonces, esto tengo que poner, esto tengo que marcar, esto tengo que... ¿En qué pacientes disminuye más inclusive la sensibilidad de encontrar algo positivo? En los niños y los pacientes con VIH. Y dices, no, este te tengo VIH, no. Y lógicamente también los extrapulmonares. Eso es lo que tienes que llevarte con el esputo. Eso tienes que llevarte con el esputo. Para que un esputo sea positivo,
al menos se dice que tengo que botar más de 5.000 bacterias. 5.000 bacterias por mililitro para decir que el esputo puede ser positivo. Entonces es un poquito más complicado. Ay, doctor, pucha máquina, qué difícil es encontrar al bicho, ¿no? Porque el paciente va a tener una clínica, pero yo tengo que encontrar al bicho. Sí, es verdad. Y de ahí va a recaer todo. Acá te dejo un tema de un cuadro. Este cuadro vino alguna vez en una pregunta del pasado de salud, pero te dejo este cuadro porque es un cuadro que te permite más o menos clasificar por los campos de vista en microscopio. Nunca vas a repetir esto, es un tema más teórico que otra cosa y te lo pongo ahí como consideración por el tema de vaciloscopía en esputo, cuando veamos la parte de diagnóstico, porque estamos viendo en orden, ¿no? Epidemia, etiología, fisiopato, ¿no? La patogenia, estamos viendo la patología, estamos viendo en orden. Entonces, pero en la parte de aprovecho de este momento de la patología, donde tenemos que hablar de BK, para checkarte un poco de esputo y decirte que hay un cuadrito que vino un poco de memoria y te preguntaban cuánto era una vaciloscopía, una cruz, qué significaba. Esto te piden. ¿Qué significa una cruz? ¿Qué significa dos cruces? ¿Qué significa tres cruces? Si tú lo tienes en cuenta, yo estoy más que tranquilo. Pregunta en memoria, y si es pregunta en memoria, pero hay que tenerlo en consideración. ¿Ok? Aprovecho que estamos hablando de granuloma para soltarte algunas pepitas con respecto al target de los fármacos. Porque cuando hagamos tratamiento, yo no voy a estar hablando. ¿Dónde actúa la isoniazida? ¿Dónde actúa la...? No, 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 no. No. Entonces es el momento de poder poner un poquito las cosas. Vamos a dibujar acá. Te he dibujado la pared de una micobacteria. ¿Ya? Acá tenemos la pared de la micobacteria. Pongo ahí pared. ¿Ok? Esta es la membrana celular. Membrana. Y esta es la parte intracelular. ¿Ok? Ahora me vas a seguir con el color. Vamos a poner los colores para que puedas entrar como referencia. Esto de acá son los ácidos micólicos. Los primeritos pon así, ácidos micólicos, y vas a poner ahí, ¿ya? Y los ácidos micólicos están acá, son estos que están acá, para que lo puedas tener como referencia. Los voy poniendo con los colores para que tú me vayas siguiendo. Lo voy poniendo así para que tú me vayas siguiendo, ¿ya? Luego tenemos lípidos libres y lípidos complejos, básicamente son lípidos, acá tenemos lípidos libres complejos, todo esto es uno solo. Voy a ponerle un color, ¿dónde está? Ya. Lípidos libres complejos, para que tú me sigas, porque quiero que me sigas. Están a esta altura, o sea, están a nivel de la zona de la paz, ¿sí? A nivel de la paz. Luego tenemos el arabino galactano, vamos a poner acá, vamos a poner un colorcito, arabino galactano. ¿Y a qué nivel se encuentran los arabino galactanos, doctor? Mira, a esta altura. O sea, también pertenecen en parte de la pared. Arabino galactanos parte de la pared. Ah, ok, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Y dónde se encuentran los peptidoglicanos? Vamos a ponerle un poco morado. Aquí están los peptidoglicanos. Los peptidoglicanos lo vas a encontrar acá. Justo están entre el límite entre la pared y la membrana. Ah, qué interesante. Y lógicamente la membrana plasmática, que ya le hemos visto, le voy a poner un color verde, o mejor otro color, para que no te lo negro. La membrana plasmática, pues esto que está aquí. Entonces, ¿por qué te he puesto estos elementos? Primero para ubicar la molécula y luego ubicar en qué capa se encuentra el proceso. ¿Sí? Acá te lo he puesto un poquito para que me entiendas unos detalles que ya te voy a comentar, pero acá quiero que sí lo domines bien. ¿Ya? Lo domines bien. Entonces, doctor, una pregunta. ¿Dónde actúa la isoniazida? ¿Qué bloquea la isoniazida? La isoniazida va a atacar de frente a los ácidos glicólicos. Entonces yo voy a poner acá isoniazida va a bloquear a los ácidos glicólicos. Ah, y ahí el toque tú vas al dibujo. Ah, bloquea en la pared, entonces, doctor, claro. Te ubicas el dibujo así, pum, y vas allá. Llega. Doctor, una pregunta. ¿El arabino galactano quién lo bloquea? Arabino galactano, escúchame, arabino galactano. Vienes acá, el arabino galactano lo bloquea con el etambutol. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos haciendo una cosa, ¿qué cosa? Extrínseca. O sea, estamos bloqueando zonas de pared. ¡Ay, qué interesante, doctor! O sea, mira, el arabino galactano es zona de pared. Y la isoniazida y el etambutol agarran zonas de pared. ¿Estás viendo?
Qué interesante. Ahora, el más importante fármaco de la tuberculosis, ¿cuál es? El más de todos los fármacos, ¿cuál es el que tú dices, este es el señor? La rifampicina, doctor. ¿Y dónde actúa? Actúa acá. La rifampicina agarra acá el código genético, bloquea aquí a la ARN polimerasa. Lo bloquea. Ah, qué interesante, doctora. No pensé que funcionaba así tan... ¿Y quién más falta? Y se hacía completa, pero ¿quién más falta? La piracinamida. ¿Y qué hace la piracinamida? La piracinamida, ¿pero qué hace? Acuérdate la M de la piracinamida. ¿M de qué? M de micrófono. ¿Cómo y cómo actúa? No se sabe claramente. Esto lo voy a poner poco claro en mi canal. Pero trabaja dentro del macrófago. ¿Y qué hace dentro del macrófago? Disminuye el pH. Disminuye el pH. Interesante, doctor. O sea, disminuye el pH del macrófago y eso, ¿dónde está? Normalmente en los fagolisosomas. ¿Qué son los fagolisosomas? Son esas bolsitas que se han comido la miocórtex. Entonces, trabaja tú a nivel de los fagolisosomas. Entonces, los potencia los fagolisosomas, los macrófagos, dentro de un macrófago, así mira, este es un macrófago, aquí hay unas bolsitas. Estas bolsitas son los fagolisosomas. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de los fagolisosomas? Disminuye el pH. Hace que los fagolisosomas disminuyan su pH, haciendo más ácido y de tal manera inactiva esa manera tuberculosa. Entonces, esto de acá valía la pena, 1000 veces. Claro. Ahora, otra forma de aprender esto, que también ha venido en preguntas, para que tú estés preparado para todo, era la pregunta clásica que yo digo siempre: ¿cuál es el fármaco que siempre va a ser bactericida? Siempre. El mejor. El mejor, la rifampicina. La rifampicina tiene una particularidad. La rifampicina es siempre bactericida. Siempre bactericida. Y te digo un ejemplo. A nivel del calcio, mira lo que ocurre acá. Te lo voy a poner en grande. Mira lo que ocurre acá. A nivel del calcio, que es la zona más ácida que existe dentro del granuloma, a nivel del calcio, la rifampicina sigue siendo bactericida. Es una maldita. Es una maldita. ¿Ok? Entonces la rifampicina es una desgraciada. Ella, a nivel del calcio, matona. A nivel de cavernas, matona. A donde vayas es matona, porque así es la rifampicina. ¿Ok? Acuérdate, RIF, mi forma de recordar, ¿cuál era? Rifle. ¿Por qué? Porque la rifampicina saca su rifle, mata a todos. Mata a todos. En cambio, la isoniazida no. La isoniazida trabaja muy bien en las cavernas, es bactericida, pero es bacteriostático en el calcio. Pregunta de examen. La isoniazida es bactericida en la caverna, pero bacteriostático en la zona del calcio. ¿Y cómo lo voy a recordar? Hizo. O sea, acuérdate. Oye, ¿matas a eso? Sí, hizo. ¿Matas a eso? Con miedo, ¿no? En cambio el otro es rifle. Para que te acuerdes de la importancia. Es muy importante lo que te acabo de decir. Y la piracinamida, acuérdate de lo que dice I, varias letras I, piracinamida, varias I. ¿I de qué? Intracelular. I de intracelular. ¿Ok? Macrófago, entonces es lo más importante, trabaja sobre los macrófagos y tiene la letra I de intracelular. Le encanta bastante eso a la piracinamida. ¿Ok? Le encanta bastante la piracinamida. Como variable, digamos, si queremos entender un poco los fármacos de ese tipo. ¿Sí? Entonces, esto, estoy ahorita en patología, imagínate. Estoy respondiendo una cantidad enorme de preguntas. Uno de los temas, hace 10 años, esta diapositiva era la diosa, ponte, en cantidad de preguntas. Esta imagen, claro, lógicamente,
ahorita en una sola diapo tenemos un montón de información, pero lógicamente era el momento de que en una sola diapo tengas mucha información. Y ojo, la patología era algo que amaban hacer. Entonces tú vas analizando y dices, ya voy dominando cada proceso y voy acercándome a mi objetivo final. Ya entendiendo todo esto, podemos entrar a hablar de la clínica. Y es muy fácil de entenderlo. Observamos en la clínica algo. Vamos a hacerlo en grande. Un Viacar de clínica. La micobacteria, pues, definitivamente entra al pulmón y genera dos cosas. Genera la tuberculosis latente, que se va en el mayor del 90% de los casos, donde uno va a ver cicatrización de la zona de inflamación de pulmón, ¿sí? Por fibrosis, y en un 10% de los casos podría haber una famosa tuberculosis activa progresiva primaria, ¿no? Que se va a dar, pues, porque ya dijimos, porque la inmunidad es el piso, ¿no? Entonces, y en ese momento ocurren dos cosas, ¿no? Un momento que la enfermedad del pulmón progresa o que se vaya la sangre, dijimos, ¿no? En una primaria se va la sangre un grupo y otro se queda ahí dañando todo, ¿no? Y así es cuando se va la sangre, pues se forma la tuberculosis miliar y también nacen las tuberculosis extrapulmonares. Cada vez que siempre se active esto, igualito ocurre en la reactivación, ¿no? En la mayoría de los pacientes que están en el 90% que tienen control de la tuberculosis puede reactivarse y se origina una tuberculosis secundaria. Y la diferencia es que en la tuberculosis secundaria ocurre todo igualito. O sea, puede ser que la enfermedad del pulmón progrese y ahí es más agresiva. Por eso que ocurre en las cavernas, ¿sí? O puede ser también que haya bacteriemia y así es tuberculosis extrapulmonar. O sea, pregunta de examen. ¿La tuberculosis extrapulmonar se puede presentar en una tuberculosis primaria y en una tuberculosis secundaria? Sí, por eso que le estoy diciendo. Pregunta de examen. ¿Las tuberculosis primarias progresivas podrían terminar en tuberculosis extrapulmonar? Claro que sí, claro que sí. Entonces, esto de acá es muy importante para que ustedes aprendan a interpretar. Ustedes no memoricen nada. No quiero que se cierren y digan, no, esto es así. No, razónenlo. Yo te invito a razonar. Toda la clase está siendo razonada al 100%. Entonces, razónalo. Y lógicamente, cuando tú lo razonas, lo vas a poder interpretar mejor. ¿Sí? Entonces, acá vas a encontrar todo eso. Todas las lecciones que estamos viendo. Este proceso, ¿qué es lo que conlleva en el paciente? ¿Qué cosa habíamos elevado? TNF-alfa. ¿No? El TNF-alfa habíamos tenido acá presente, ¿no? TNF-alfa. ¿Y esto qué hace? Hace que haya aumento de la temperatura y también que haya baja de peso. Por eso que en los pacientes oncológicos el TNF-alfa está elevado. Y por eso que los oncológicos pueden tener un poco de fiebre y un poco de baja de peso. ¿Te has dado cuenta? ¿Ya? Entonces el TNF-alfa es muy importante porque te da esto. Por eso que todas las preguntas de tuberculosis, siempre para el ENAM, por ejemplo, las tuberculosis nos pintan como que el paciente que está caquéctico, flaco, con un poco de fiebre en las tardes, porque le encanta la fiebre en las tardes de tuberculosis, le encanta, tarde-noche le encanta, y baja de peso. Baja de peso. ¿No? Y la baja de peso puede ser, uno puede ser cáncer, uno dice, no, pero es por el TNF. ¿Sí? Y lógicamente si hay daño pulmonar, va a haber tos. Va a haber tos. Proceso bronquial, puede haber tos. Entonces, tos, baja de peso, aumento de temperatura, es la clínica cardinal. Pero lamentablemente, todo esto, ¿cuándo está ocurriendo? ¿Cuándo ocurre? Cuando prácticamente ya pasó más de 6 semanas. Entonces, en la historia natural, estos pacientes tienden a pasarse desapercibidos. Y encima, un pata por ahí, buena gente dice, oye, pero tú no tienes tuberculosis, haz tu BK. Haz el BK y sale negativo. No, no tienes, gracias a Dios. Pero tú sabes que tiene baja sensibilidad. Pucha, sí, ¿no, doctor? ¿Te das cuenta? Ahí es el problema del tuberculosis del Perú. ¿Por qué es el problema de tuberculosis del Perú? Porque los médicos ven al paciente, ya hace clínica cuando ya pasó tiempo, y número 2, que cuando el paciente se le hace el estudio solamente se le llega a BK, no se busca más. ¿Y ahí qué ocurre? El paciente hace la enfermedad, progresa la enfermedad y muere de complicaciones de la enfermedad. Y otro detalle más. Acá te he puesto
la clínica de todos los tipos de tuberculosis, súper resumido, como no lo vas a encontrar. ¿Para qué? Para que lo tengas todo condensado para las preguntas. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, todos baja de peso, febril, que ya lo sabes. Siendo tuberculosis pleural, ¿qué te podrían preguntar? Como es pleura, irrita. Y cuando hay irritación hay dolor clásico, ¿no? ¿Qué significa un dolor clásico, un dolor torácico más lo clásico? Significa, como no hemos hecho todavía con ustedes patología pleural, significa que hay matidez, ¿no? No pasa el murmullo cuando escultas, vibraciones vocales y disminuidas, porque hay agua en cavidad torácica. Entonces, eso es lo clásico de un síndrome pleural, ¿no? Ya. A ese síndrome pleural agrega el dolor, generalmente cuando uno, me duele con una hincada, cuando uno inspira hay dolor, ¿no? Entonces, eso es una forma que se puede presentar. ¿Y por qué quiero saber esto? Por esto, miren, chicos. Por esto quiero enseñarles. Miren, han preguntado varias veces cuál es el órgano de tuberculosis, o sea, de tuberculosis pleural más frecuente. En otras palabras, ¿dónde le gusta estar a la tuberculosis fuera del pulmón? ¿En qué otro lugar? En el mundo entero, sabes que la tuberculosis pulmonar es el 85% y la extrapulmonar es el 15%. En el mundo entero, el segundo lugar es la linfática, en el mundo entero. O sea, el ganglio es el segundo lugar de tuberculosis, mejor dicho, ¿no? O mejor dicho, es el primer lugar de tuberculosis extrapulmonar. ¿Estamos? En ganglio se encuentra esto. Tú vas a ver muchos pacientes y dices, ¿cuál es la tuberculosis extrapulmonar? Lugar más frecuente, ganglio. Y va bien. En Perú, el lugar más frecuente en Perú viene con P de patria. La E del ejemplo, la R de igualito. Pero en vez de Perú es pleura. Por eso digo peura, para que te acuerdas de Perú. Entonces, en Perú, el lugar más frecuente de tuberculosis extrapulmonar es pleura. En cambio, en el mundo es linfático. Y los ganglios clásicos cervicales. Incluso pueden hacer fístula. Eso se llama escrófula. Escrófula. ¿Ok? Y acá te he puesto, por ejemplo, algunos detalles más de tuberculosis extrapulmonar. Palabras claves nomás. No te metas de lleno. Hoy día, doctor, me ha emocionado usted. Le voy a hacer el amante de las tuberculosis extrapulmonares. No, pues, tranquilo. Entonces podemos encontrar aquí, ¿qué cosa? En ganglio aparece la escrófula, la tuberculosis renal, la tría de Colombino. ¿Cuál es la tría de Colombino? Cuando tú encuentras a un paciente con el pH, es un pH ácido, prácticamente cultivo negativo. Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué está? Pero no sale nada del cultivo, no, nada, en 3 cultivos negativos. Entonces tú al toque comienzas a buscar y decir, no ha salido nada. ¿Pero por qué tiene tantos leucocitos? Entonces hay leucocitos positivos, pero el cultivo es negativo. Y hay muchas ideas. Esa es la tría de Colombino, ¿ok? Que se va a encontrar en la tuberculosis renal. Tenemos también tuberculosis genital. Afectación en epidídimo, en la cola del epidídimo, en hombres. En mujeres, le gusta mucho a las trompas. Se asocian por ese detalle a epididimitis o prostatitis y también a cambios y comportamiento que podría llevar a la esterilidad. ¿Ok? Puede haber tuberculosis miliar, claro. ¿Qué es una tuberculosis miliar? Cuando está afectado todo el pulmón, todo. O extrapulmonar también adentro del cuadro. Pero aparte en el pulmón encuentras unas pequeñas condensaciones menores de 2 milímetros en perdigonato por todo el pulmón. Clásico de la tuberculosis miliar. Y una tuberculosis extrapulmonar que haga meningitis, que podría dar, hace los cuadros clásicos de la meningitis, rigidez de nuca, podría haber un poco de fiebre, ¿no? Lo que es lo que siempre nunca va a faltar, y puede haber déficit nervioso, sobre todo del sexto par. El sexto par es uno de los pares que más se afecta con la tuberculosis. La tuberculosis en el cerebelo, ojo, zona del cerebelo también le encanta afectar, y chapa en pares craneales le encanta el cerebro, por si alguna vez te lo preguntan. En pericarditis puede haber, sí, pero ¿qué hace pericarditis constrictiva? Se pone duro el pericardio y envuelve el corazón dándole un comportamiento restrictivo. Y a nivel suprarrenal, lógicamente es insuficiencia suprarrenal, ¿no? Pregunta clásica, ¿no? Una pregunta que siempre dicen es, en general en el mundo, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal es autoinmune, enfermedad de Addison.
En cambio, países de vía de desarrollo, la causa más frecuente de insuficiencia subrenal, ¿cuál es? Tuberculosis. Y a nivel vertebral, el mal de Pot. El mal de Pot se le llama también absceso frío. ¿Por qué? Porque todo absceso se drena. Pero, ¿qué ocurre cuando hay un mal de Pot? Ese absceso que está pegado a la columna se puede evitar el drenar. Se puede evitar drenar porque es uno de los pocos abscesos que no se drena. Todo eso se drena, pero el mal de Pot no. Generalmente frío, antibiótico, manejo y nada más. Pero esto, a nivel vertebral, es un dolor tremendo. Porque cuando antiguamente, no sé si ustedes han escuchado hablar de la Llorona. ¿Han escuchado hablar de la Llorona? ¿Sí? Entonces dice que antiguamente, en el Perú de la posconquista, estamos hablando de un Perú prácticamente republicano, se decía, ¿no? De que en las noches en Lima se escuchaban unos gritos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Y la gente creía que estaban pelando. Entonces, hay un dicho, hay un cuento, que no sé si será verdad, ¿no? Pero está en las historias, que había una mujer que tenía aparentemente un problema, que en las noches gritaba y decía, ¿dónde está mi hijo? Entonces, se popularizó bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando que esta mujer, que sí existía, tenía vida, tenía una presencia, tenía mal de Pot. ¿Y qué pasa en el mal de Pot? El mal de Pot hace una contractura tremenda del músculo paravertebral. O sea, el paciente se echa, pero cuando se relaja, cuando uno duerme, los músculos se relajan. Y esa zona irritada, unida con la zona de las raíces nerviosas y toda la inflamación que había, y eso dolía. Entonces se llamaba el grito del mal de Pot, ¿no? ¡Ah! Un grito brutal. Entonces en ese momento la gente como que se desplazaba en las noches, ¿no? Y luego la mujer se quejaba. Entonces quedó eso como costumbre, pero tenía envolviendo una enfermedad de fondo. Y es bacán esa parte de las historias de las enfermedades que involucran algunos de estos datos. ¿No? Bastante interesante. Ahora, es importante recordar que hay tuberculosis que son más contagiosas que otras. Por ejemplo, ¿cuál es la tuberculosis que más contagia o que más bota? Como es de bichos, la tuberculosis laringe. ¿Sí? También hay otros criterios de decir contagiosidad. Por ejemplo, si un paciente, para que salga, por ejemplo, esputo positivo, uno sospecha de que tiene una tuberculosis recontra contagiosa, ¿no? Porque haga esputo positivo. También las lesiones cavitarias se asocian a mayor cantidad de contagiosidad y también las tuberculosis no tratadas adecuadamente o tratadas inadecuadamente también se asocian a mayor índice de contagiosidad. ¿Ok? Acá abajo nada más te pongo, con respecto a la resistencia, que el VIH y el SIDA tienen el mayor riesgo relativo de poder hacer un cuadro de resistencia en los pacientes con VIH. ¿Ok? Vamos a dar un break de 5 minutos. La verdad que con ustedes no sé cómo pasa el tiempo tan rápido ni le he sentido, ¿ok? Para continuar con esta parte de diagnóstico, porque es una de las enfermedades más grandes, pero a la vez muy bonita. 5 minutos exactamente y comenzamos con la parte del diagnóstico. Muy bien, chicos. Con respecto al diagnóstico, ¿qué nos tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que tener en consideración? El tema del diagnóstico es algo chévere. ¿Por qué? Porque nos permite entender el concepto de buscar el bicho. ¿Por qué la gente se obsesiona con diagnosticar la tuberculosis? ¿Por qué nos tenemos que obsesionar? O sea, ¿por qué no tenemos que quitar el sueño? Porque normalmente, cuando una persona ya tiene el cuadro clínico de tuberculosis, ¿qué es lo que hacemos todos los médicos? Queremos saber si de verdad lo tiene. Entonces, nos basamos en qué cosas? Cosas que tienen, digamos, muy poca probabilidad, la clínica. En las preguntas de los exámenes, ¿qué te dan? Clínica. 3 cosas. Fiebre en las tardes, baja de peso y que es la parte conjuntiva más que todo. La fiebre en las tardes y la baja de peso, ya sabes, tú te va con el TNF, ¿no? Y todos por un tema de inflamación respiratoria. Entonces, pero la clínica, ¿cuántas cosas pueden dar eso? Uf, un montón, no va a apoyar tanto. La radiografía, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar, si es primaria, yuca verlo. La primaria, yuquísima. Por las justas veo 2 cosas. El foco de Gon, que es raro, 15% nada más lo tiene. O un derrame pleural que se podía presentar en los niños, además que en los adultos, y es verdad eso. Nada más. En una secundaria, la forma de presentación en la zona apical y posterior. Pregunta de examen. Esa es la que más preguntan de más. Zona apical y posterior, le gusta la tuberculosis y la radiografía.
¿Sí? Las cavernas, ahí también se ven en la secundaria. Hidroneumotórax, porque hay una fístula broncopleural en la secundaria. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Hidroneumotórax, aire y agua, por una fístula broncopleural. Entonces, he dividido en primarias y en secundarias. Ya acabamos de poner primaria y secundaria. En las primarias dije dos cosas. El foco de Gauss y lo otro, derrames pleurales. En las secundarias, en manchas o calcificaciones que podrían presentarse, le encanta la zona ápico-posterior de los lóbulos, lógicamente el lóbulo superior. Cavitaciones podrían encontrarse y también imágenes tipo hidroneumotórax. ¿Sí? Hidroneumotórax se podrían encontrar. Entonces, analicemos un poco fríamente, chicos. Estamos viendo que radiográficamente tenemos situaciones que se puedan valorar o pueden acompañar a la clínica. ¿Sí? A la clínica. Y luego podemos tener un examen de laboratorio, el ADA. El ADA, por ejemplo, en pleura es muy gravitante. Cuando es más de 45, el ADA, que es una sustancia que se mide en pleura, la adenosina. Entonces, puede ser que haya tuberculosis, ¿no? Una probabilidad. Sí puede ser en la tuberculosis pleural, que es la tuberculosis que menos contagia, la pleural. Le puedes agregar eso en tus apuntes ahí que tienes de pleural, acá lo vamos a poner, pleural, y te la que menos contagia. ¿Sí? Para que lo tengas ahí. Bacán. Pero chicos, hasta este momento, ¿cuántas cosas podrían ser tuberculosis? Un montón, ¿verdad? Porque esto no asegura nada. Lo que asegura es tener el bicho. Verlo. Entonces, como este pata se reproduce cada 24 o 48 horas, pues no me queda otra que cultivarlo. Entonces, el cultivo pasó a ser un elemento gravitante para conocer al bicho. Y el objetivo es conocer el bicho y lo tratas. Entonces, los objetivos teníamos que primero conseguir al bicho. Y se buscaba hacer ¿qué cosa? El BK. Entonces, acá vamos a poner, mira, el BK. Entonces, la gente, ¿qué hace? Los neumólogos, ¿qué hacen cuando están en el programa de tuberculosis? Buscan en la clínica, usan rayos X, si hay ADA en el plazo de pleura, si no, el BK. Y con todo esto tratan de tener la idea de decir, tendré el bicho a la superficie. ¿Sí? Pero todo eso puede fallar, porque nadie va a reemplazar, nadie va a reemplazar nunca a ver al bicho. Ese es el secreto de la tuberculosis, chicos, ver el bicho. Entonces lo más lógico es cultivarlo. Ya que se reproduce cada 24 o 48 horas, entonces mejor me conviene tener un par de bichos y pasar las horas y cultivar. ¿Por qué? Porque para cultivar es suficiente 5 bacterias. 5 bacterias para cultivar y que te salgan cultivos. Imagínate. En cambio para el BK, ¿cuántas eran para el BK? Más de 5.000. Entonces el BK puede que salga negativo, va a salir negativo en la mayoría de los casos. Pero luego de esos BK que han salido, a que salga negativo ese esputo que ha salido, ese esputo lo cultivo. Porque sé que con 5 yo voy a reproducir más. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Esperamos. ¿Dónde le gusta crecer más a la tuberculosis? ¿En agua o en sólido? En líquido. Le encanta el líquido. Entonces, en líquido le encanta crecer. En sólido demora más. Normalmente al inicio comenzamos con sólido. Los cultivos eran sólidos solamente. Teníamos dos. Teníamos el Middlebrook y el Lower Tendency. El Middlebrook en 1 mes y medio te da resultados y el Lower Tendency en 2 meses. Pero mucho tiempo para saber si tiene el bicho o no, por el tremendo fármaco que utiliza. Entonces, se mejoró el sistema y se pasó a un cultivo líquido. Y en el cultivo líquido, con 1 semana ya tienes resultados con el MOTS y en 2 semanas con el Ogawa. MOTS es un sistema de cultivos de microscopía óptica invertida, interesante, o de campo oscuro, el método. Es un método bastante, si podríamos decir, de estudio de microcolonias, ¿no? Son estudios de microcolonias que van saliendo ahí. Y esas microcolonias se analizan en un microscopio
de campo oscuro. Y con eso comienza a analizar todo el proceso. Entonces, MOTS sería un buen lugar para estudiar a las tuberculosis en una semana. ¿Con una semana ya no estás tranquilo? Claro que sí, fue la revolución. Claro, imagínate, 2 meses, lo has bajado una semana. La revolución comenzó aquí. Tremenda revolución. ¿Ya? Estamos teniendo resultados rápidos. Y tanto así que fue parte de los sistemas. Oigan chicos, en una semana te digo si tiene tuberculosis o no. De lo que te decían antes en 2 meses. Entonces, ¿es un gran paso en la historia o no es un gran paso en la historia? Sí, siempre va a ser un gran paso en la historia cuando tú aceleres o reduzcas el tiempo de espera del diagnóstico de tuberculosis. Siempre va a ser un gran paso en la historia. Perfecto. Ahora, doctor, te tengo una noticia mejor. ¿Sí? Te lo voy a dar en horas. No. Sí. Mira, tenemos el GeneXpert, que te lo doy en 2 horas, y el Genotype, que lo hace solamente el Instituto Nacional de Salud, y te doy en colección. Pero ¿cuál es el beneficio de que esperes un poquito más? Que te hago el estudio de resistencia a la rifampicina y la exenecida. En cambio, cuando tú no esperas mucho, lo hacen algunos hospitales, solamente se hace estudio de la resistencia a la rifampicina. Y aquí lo que se estudia son estos códigos genéticos de resistencia. ¡Hala, qué chévere! ¡Qué chévere! Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, doctor, puede sacarme un BK en esputo y con ese BK en 2 horas me dice si tengo tuberculosis o no. ¡Qué chévere! Claro, el GeneXpert. Pero puede ser, ojo, el GeneXpert estudia resistencia a la rifampicina, ten cuidado. Por eso hay que saber cómo vamos a catalogar a estos pacientes. Pucha, pero qué bacán. O sea, este es el sueño de todos hoy día. Sí, buscar el diagnóstico. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría? Y acá te voy a poner este gráfico, que es un gráfico que no sé por qué muchas veces no se toma en cuenta en los hospitales y los alumnos no saben cómo tratar la tuberculosis. Yo creo que ustedes, después de esta clase, su visión de tuberculosis va a cambiar brutalmente. Porque ya no van a pedir por pedir las cosas. O al menos ya saben que, por ejemplo, hay cosas que te definen tomando varias cosas, una probable tuberculosis, y hay otras cosas que te van a definir al bicho por el método de diagnóstico del bicho. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá. Cuando yo hacía el diagnóstico, ¿qué pedía? Pedía buscar al paciente, buscar una imagen o buscar un laboratorio, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hacía, ¿no es cierto? Y después el becano. Pero después tenemos esto, que es ver al bicho. Qué bacán, ¿no? Esa toma de decisiones brutal. Ahora juntemos todo esto y hagamos un algoritmo. ¿Qué les parece? Un algoritmo de toma de decisiones rápidas. Pero quiero que me sigan muy bien aquí, porque va a impactar mucho cómo me sigan para que puedan saber cómo deben actuar con sus pacientes. ¿Ok? Entonces, hagamos lo siguiente. Tengo 3 posibilidades en la tuberculosis. La primera posibilidad, es la más frecuente, es que los pacientes hagan un BK protis negativo. Hagan un BK protis negativo. Es la posibilidad más frecuente, es la más frecuente. ¿Sí? Un protis negativo. Mucha, me hagan el BK y protis negativo. ¿Qué oportunidades tengo de que salga positivo? Entonces, primero lo mando a cultivo de sólidos, acá, y segundo lo mando a MODS, que es líquidos. Se acabó. Bacán, bacán. Entonces, ¿esto me va a ayudar? Sí te va a ayudar. Sí te va a ayudar. Entonces, lo mando a MODS. Lo mando a MODS. Ahora, con MODS, yo voy a poder, y el cultivo, yo voy a poder hacer qué cosa, miren. Estamos en el primer escenario, muchachos, ¿ya? Síganme todos acá, síganme todos. Hago el BK, sale negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me toca? El protis negativo, lo mando a MODS, porque no necesariamente a negativo, de repente hay poca muestra, ¿no? Hago MODS, que es una semana, y a la vez los mando a cultivo sólido. Entonces ya mandé a cultivar. No, mandé a cultivar el sólido y mandé MODS. A ver, el MODS para que me adelante o no me adelante algo de repente. Me puede servir.
Estamos. Una vez saliendo algo en el MOX, oye, ya tengo un poquito de colonia. Oye, mira, a los 4 días me está saliendo, 5 días. Ya, ese MOX se estudia en Genotype. ¿Por qué? Porque lo que hace el Genotype es buscar resistencia. Isoniazida o rifampicina. Eso debería ser lo correcto. Al toque su Genotype. Eso debería ser lo correcto. ¿No es cierto? Y con eso tomar una mejor decisión, ¿verdad? Entonces, acá, en esta rayita, ustedes van a decir, ¿no? Lo mando, mira, MOTS con Genotype. MOTS con Genotype. Punto. Y con eso, con MOTS con Genotype, clasifico mejor al paciente. Así debería ser. Y clasifico al paciente como sensible a isoniazida y rifampicina, resistente a nacida, resistente a rifampicina, que pongo acá es R, resistente a rifampicina, o tuberculosis multidroga resistente, que es la resistente a isoniazida y rifampicina. Así deberían ustedes en el mundo entero, en las guías, hacer la clasificación. Si tengo uno negativo, igual lo mando a MOTS y lo mando al sólido. Como el sólido va a demorar 2 meses, lo dejo, MOTS sale cultivo, lo mando a Genotype. Genotype me hace estudio de isoniazida y rifampicina. Y con eso voy a poderle dar el adecuado tratamiento al paciente. Lo normalmente es que es sensible. Y si es sensible, le doy la clásica. ¿Sí? Le doy la clásica. Si es resistente a isoniazida, le doy acá su mezcla, que también tengo. Si es resistente a rifampicina, le doy su mezcla. Si es multidroga resistente, le doy su mezcla. Entonces, ya vas aprendiendo a derivar los tratamientos. Acá no hay nada que memorizar, chicos. Solamente lo único que quiero es que aprendan este paso, nada más. Que un frotis negativo debe ir igual a cultivo, ¿no? Y líquido y cultivo sólido. Y si en MOD sale ya algunas colonias, lo mandas a Genotype y luego lo clasificas. Así debería ser lo correcto, señores. ¿Qué sucedería si tengo un frotis positivo? Si tengo un frotis positivo ahora, siempre todo frotis positivo de frente a tu Genotype para que no pierdas tiempo. Entonces lo voy a poner con otro color para que a mí me siga. Si tengo un frotis positivo, mando de frente a su Genotype, no pierda tiempo. Lo mando, ojo, como ya es positivo, también lo voy a mandar a ¿dónde? A su MODS, que siga el cultivo. Genotype y lo mando también a su MODS. Al toque, ¿sí? No pierdo tiempo. ¿Sí? Y con eso voy a poder clasificar igual y dar tratamiento. Ahora vamos a ver el tercer escenario. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene una tuberculosis extrapulmonar? Extrapulmonar, ¿qué se hace con las extrapulmonares? Nada. Las extrapulmonares se le da el mismo principio de trabajo como si fuera un frotis negativo. O sea, le mando su MODS y le mando su cultivo. Una vez sale algo en el cultivo, ¿ok? Mando su Genotype. Y si se dan cuenta ustedes, señores, dense cuenta, hoy en día todo va a recurrir en el manejo del Genotype. Es muy importante, y el Genotype lo maneja el Instituto Nacional de Salud. Entonces, no se puede dar basto, ¿no? Para poder analizar todo esto deberíamos tenerlo en todos los nosocomios, pero no ocurre. Pero este es el modelo ideal que el MINSA quiere que hagan. No, siempre hay que avisar al Instituto Nacional de Salud. Siempre avisen, si se va a dar tratamiento, avisen, para estratificarlo bien. ¿Por qué? Porque Perú vive, es un ambiente de alta resistencia microbacteriana. Y con esto vamos a poder dar un mejor tratamiento. Entonces, para poder entender el concepto, ¿qué cosas fueron claves? El frotis. ¿Qué cosas más fueron claves? Entender el concepto de cultivo. ¿Qué cosas más fueron claves? Entender el concepto de PCR, que es lo que hemos hablado. Entonces, todo paciente con tuberculosis tiene que tener BK primero. Así como el paciente neumonía. ¿Cuál es su gol estándar de neumonía? La placa de tórax. Paciente con tuberculosis, primero su frotis. Después, su cultivo. Y después, su PCR. Con eso, haces un buen enfoque de tratamiento. Buen enfoque de tratamiento. Entonces, ya entendieron cómo se tiene que enfocar al paciente mezclando todo esto. ¿Se han dado cuenta? Y se han dado cuenta que todo esto de acá es lo que te preguntan en los exámenes de clínica
hasta la parte de ADA, es lo que te preguntan, y o sea, te ponen como caso clínico, y luego te dicen, ¿qué haces? Y todo comienza con el BK, y luego viene todo lo demás, porque ese es el algoritmo. ¿Te das cuenta? Qué bonito es cuando no entiende todo esto. ¿Ah? Ahora, todos nosotros, ¿a qué somos actualmente nosotros? ¿Qué somos? ¿Tuberculosos activos o latentes? Hay dos tipos, o activo o latente. ¿Sí? Somos latentes, ¿no? Porque tenemos guardado el bicho. Entonces, ¿qué hacemos en el Perú para descubrir a un paciente que tiene una probable tuberculosis latente? ¿Qué hacemos? Acá primero te pongo un Viacar que nos resume muy bien una pregunta muy difícil que vino hace poco. La tuberculosis latente es el estado de respuesta inmune sin manifestaciones clínicas. Es el pata que no te hace clínica. La OMS dice que un cuarto de la población mundial lo tiene. Claro, pues todo el mundo está contaminado y que 10% va a progresar a tuberculosis. O sea, de 10 latentes, uno se va a volver activo. Por eso que la idea es disminuir la tasa de latentes también. Y tenemos dos maneras de estudiarlo. Y acá vienen las preguntas. El cuantiferón, que es el medidor, o llamado también las famosas IGRAS. ¿Qué son las IGRAS? Son los medidores de interferón gamma. ¿Ok? ¿Qué cosa hace? Mide de manera en sangre, endovenosa. Endovenosa. Las IGRAS miden la cantidad de interferón gamma. Y tú te das cuenta, ¿te acuerdas ahora? ¿Te acuerdas la hora cómo comenzamos la clase? ¿Cómo te expliqué la fisiopato? ¿Cómo se liberó el interferón? Ya, esta vaina lo mide. Y lo otro, por otro lado, tenemos el PPD, que es algo barato, que tiene más error. Y miren una diferencia. Sensibilidad, cuantiferón 95%, PPD 70%. Especificidad, cuantiferón 98%, PPD 60%. De lejos el cuantiferón es mejor. ¿Cuántas veces me tienen que tomar para decir que el cuantiferón está bien? Una sola vez, una puntada y te van a medir eso. En cambio, para el PPD es basal y lectura a las 72 horas. Ojo, ojo, ojo. La lectura en el cuantiferón es objetiva, es cuantitativa. En el PPD es subjetiva. Ay, no, la regla que de repente miré mal, más error. El efecto del BCG, esta fue pregunta. Si un paciente le han vacunado con BCG, tú sabes que un ser humano se puede vacunar con BCG hasta los 5 años. ¿Ya? Un ser humano se puede vacunar con BCG hasta los 5 años. El efecto del BCG no influye en las personas, o sea, mejor dicho, no influye en el resultado del cuantiferón. No influye, pero sí influye en la lectura del PPD. Por ejemplo, un PPD te puede dar un falso positivo. O sea, un pata puede ser, uy, tengo un PPD positivo, pucha madre, me voy a morir, tengo tuberculosis. Te va a decir eso. Ojo, y puede ser que se haya vacunado con BCG. O puede ser que el paciente tenga tuberculosis atípica, así también te da falso positivo. Eso es lo malo del PPD. Y el PPD te da falso negativo. ¿Por qué? Porque puede ser que estés inmunosuprimido, y pues parece que estuviera todo tranquilo y no pasa nada. También hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, los efectos en la inmunosupresión son más alterados en el PPD porque el paciente va a parecer negativo totalmente, pero en realidad es que pues tiene un estado de inmunosupresión bastante importante. ¿Sí? Entonces, esto acá es pregunta de examen. ¿Ok? Acuérdense ustedes que el PPD se va a considerar positivo en los pacientes con VIH cuando este sea más de 5 milímetros, pregunta de examen. En el resto de la población cuando sea más de 10 milímetros. Recuerden también que hay alto riesgo de reactivación de tuberculosis. De pacientes de VIH dijimos los más potentes. Los menores de 5 años. En los pacientes que tienen infección de tuberculosis reciente. ¿Sí? O sea, hay más probabilidades que una persona que ha hecho tuberculosis latente se vuelva a activar en sus primeros 2 años. Hay que tener cuidado ahí. Otro, el usuario de drogas por vía intravenosa, también tiene más probabilidad. Los diabéticos, los enfermos renales crónicos, que son estados de inmunosupresión. Los medicamentos inmunosupresores en general, cuadros de silicosis, las neumoconiosis. Las neumoconiosis también tienen una predisposición mayor a tuberculosis. ¿Ya? Eso es un dato muy importante que hay que recordar. Ahora, doctor, pues dentro del diagnóstico ya me has diagnosticado tuberculosis. Ya me has diagnosticado y ahora me van a dar el tratamiento, ¿no? La mayoría en las preguntas de examen, 100% de preguntas de examen, recaen acá. Eres sensible a isoniazida y rifampicina. Y se te da la terapia clásica de 2 meses al inicio, de todo, tanto isoniazida, rifampicina, piracetamol y tembutol, y luego de 4 meses que continúe 3 veces por semana de isoniazida y rifampicina. Si los bacilos alcohol resistentes, en este caso la micobacteria, sigue saliendo positiva pasado el segundo mes,
hay que ver un buen estudio, y en este caso se obliga casi a que se utilice de sí o sí el genotype. Entonces, hoy día en el Perú, tú vas a cualquier lugar de cualquier hospital y lo que te dicen es lo siguiente: señor, usted tiene pinta de tuberculosis, usted con sospecha. Entonces vamos a comenzar el estudio. Lo primero que te piden es un BK. Y en el BK, tú sales negativo, que es la mayoría, y es la pregunta. ¿Qué se hace después? Cultivo líquido y cultivo sólido. El cultivo líquido te puede dar un adelanto y te dice, oye, ¿sabes qué? Si salió positivo, bacán. Y si no, y si tienes mucha clínica, mucha placa, mucho lo demás, puede ser que el neumólogo sin ninguna prueba de bacteria diga, no, iníciale porque este pata no va a salir positivo en el líquido y de repente me sale positivo en el sólido. Entonces, inician esto. Muchas veces solamente con el MOTS, en el Perú en realidad se inicia con MOTS. En el MOTS inician manejo de este tipo. Pero si el paciente sale positivo pasado el segundo mes y no le has hecho genotype al inicio, ojo, tienes obligatoriamente que hacerlo, porque puede ser que sea resistente a esto y tienes que recategorizarlo. ¿Y quién te recategoriza? Quien te estudia la resistencia. Y el genotype te estudia la resistencia. ¿Ya? Acuérdense estos pequeños detalles, chicos. Para recordar, un país ideal, ¿cuál sería? MOTS, cultivo y mi genotype. Es algo negativo, pero es cierto. Pero como esta bacteria siempre sale proteína negativo, terminan en MOTS, terminan en cultivo, y apenas sale un poquito de colonia en el MOTS, ya lo mandan a genotype. Lo categoriza, ese es el país ideal. Pero teniendo genotype en todos los centros. ¿No? Pero en el Perú no se da eso. En el Perú pesa mucho todavía lo que es la poliéter. La clínica, la placa, ¿no? Que es la parte que acá está, el BK, que sale negativo, el ADA, que realmente sale negativo. Con todo esto, mandan al MOTS. Y del MOTS salen unas pequeñas colonias y dice, ya, iníciale el tratamiento. Así es lo que hacen actualmente. ¿Por qué te he tenido que explicar? He hecho tres cosas ahorita. Por un lugar, te he explicado la teoría. En segundo lugar, te he enfrentado la teoría a la guía. Y en tercer lugar, te he explicado lo que ocurre en la vida real, en la cabeza de quienes dirigen esto. Si tú tienes la visión completa, cuando tú ves una pregunta de examen, vas a ver que tu nivel va a estar muy por encima del nivel de pregunta que te hacen acá. Porque a ti te hacen preguntas para que identifiques. Y no solamente ahorita has aprendido a identificar, sino sabes la realidad de tu país. Por lo tanto, estás muy por encima de responder ese nivel de preguntas. Entonces, esto te estimula a poder leer más sobre este tema y no perder el tiempo de comenzar a investigar sobre este tema, sino, ¿qué más? Te despiertas en tu mente. ¿Qué más? ¿Qué curiosidad tienes? ¿Ves? Inicias el tratamiento. ¿Y ahora qué comienza? Comienza esto. Y acá vienen preguntas de examen. El estudio basal, ¿qué se hace? Hemograma completo de primera vez. Glicemia alta, creatinina, perfil hepático, prueba de ELISA. ¿Eso me van a pedir, doctor? La primera vez que inicio el tratamiento, claro que piden. Prueba de embarazo, por si acaso, no este que te des, ¿no? En boleto de Raquel. Radiografía de tórax. Prueba de sensibilidad rápida, es la sensibilidad rápida clásica. Vaciloscopía de esputo de control, no, también ahorita no, pues después, pero miren, esta es la pregunta que viene. Cada mes se hace vaciloscopía de esputo de control. Cada mes, según la guía. ¿Ok? Cultivo de esputo al inicio y al final. ¿Es obligado? Sí. Porque si tú no haces cultivo cuando acabes el tratamiento, nadie da fe que tú te has curado. ¿Quién dice que te has curado? A ver, dame tu cultivo negativo. Ah, no tengo, pero yo cumplí los 6 meses. Ah, fuera de acá, no, eso no cuenta. Entonces, esta parte es otra pregunta de examen. Las evaluaciones que vas a tener, evaluación por médico tratante, servicio social, psicología, nutrición, control de planificación familiar, control de peso. Si se dan cuenta, miren todo lo que involucra el volumen de actividad económica de un programa de este tipo. Nutrición, psicología, todo está estudiado y te dicen en qué tiempo tienen que contratar. Entonces, en un examen de medicina, ¿qué le preguntarías a un estudiante? Yo le preguntaría tres cosas. Lo primero que le preguntaría es radiografía de tórax, que me interesa. Al estudio basal, a los 2 meses y a los 6 meses, para ver si ha habido cambios degenerativos deformativos tipo cavernas, porque las cavernas luego involucran a que un hongo se meta.
Un hongo se mete, el aspergiloma, y eso que forma el famoso micetoma. El micetoma es la caverna con el hongo que luego te va a complicar con hemoptisis. Es horrible y te complica demasiado. Segunda pregunta que yo haría es, ¿cuántas vaciloscopías de esputo de control se hacen en los pacientes? Y acá tú tienes que saber que se hace todo el tiempo. Y la tercera pregunta que haría, el cultivo, ¿en qué momento se hace? Al estudio basal y a los 6 meses. Son 3 preguntas buenas que yo sé que la mayoría no va a responder. Y cuando le dan esas preguntas, ¿sabes qué dice la mayoría? ¡Ay, eso está en la guía, está recontra rebuscar la pregunta! Pero yo te pongo, son lo más importante de lo que podrían preguntarte. Porque son situaciones que tampoco tiene que saberlo todo médico. Pero tú como peruano, tú como médico, sabiendo que somos un país productor de esta bacteria, tienes que saber los controles. Controles radiográficos, controles de cultivo, vaciloscópicos. Eso sí importaría. ¿Por qué? Porque eso se calcula. Con todos esos cálculos, eso va. Entonces tú tienes que dominar esos detalles. Porque todo eso es cálculo. Más plata, más inversión, más preguntas de examen. Nunca te olvides eso. Eso importa mucho en este tipo de eventos. La guía clínica nos dice que aprendamos a definir algunos conceptos que sí deberíamos saberlos, como que tenerlo en cuenta, como que, doctor, explíqueme esos nombrecitos medios raritos. Por ejemplo, algunas definiciones operacionales. Una tuberculosis pansensible es una tuberculosis que es sensible a todos los fármacos de primera línea. Sensible a todos los fármacos de primera línea. Una tuberculosis multidrogo resistente es una tuberculosis que es resistente a isoniazida y a rifampicina. Una tuberculosis extremadamente resistente es la suma de una multidrogo resistente, una tuberculosis multidrogo resistente, más resistencia a una fluorquinolona y más una resistencia a inyectables de segunda línea. Puntual. Estas son preguntas de examen. Uno lo puede tener como dentro de su portafolio de probables situaciones. O sea, ya estamos en el diagnóstico porque están a lo mejor de las guías clínicas que podría dar. Ahora, según la guía hay unos términos que también hay que recordar. Tenemos la condición de ingreso según el antecedente de tratamiento y la condición de egreso, ingresa y egresa. Condición de egreso de pacientes con tuberculosis pulmonar en tratamiento con esquema para tuberculosis pulmonar sensible. En este caso, tuberculosis sensible, ¿no? Es un dato importante. Y acá arriba, cómo se hacen los conceptos de la unidad especializada en tuberculosis, la UNED. Eso me preguntan, doctor, a ver, yo no quiero aprender eso, no me maltraten. Pero tenemos que saberlo, muchachos. Me importa que ustedes aprendan, ¿no? Caso nuevo. Según el antecedente, podemos hablar de caso nuevo de un paciente que prácticamente ha sido diagnosticado de tuberculosis en estos primeros 30 días. Entonces, es un caso nuevo. Diagnosticó de tuberculosis ahora reciente. Un caso antes tratado. Hablamos de recaída, de abandono recuperado y de fracaso. Cuando yo digo que estoy en recaída una vez que me han dado alta, después del alta, ya me dieron alta, me dijeron que todo está bien, y yo caigo en, pucha, tengo una recaída, oye, pucha, pero yo estaba de alta, a tener una recaída. ¿Qué es un abandono recuperado? Es un paciente que ha tenido tratamiento por más de 30 días, ojo, y luego deja el tratamiento y luego vuelve. Entonces es un abandono. Ese es un abandono recuperado. Pero pasaron 30 días. ¿Qué cosa es un fracaso? Un fracaso es cuando el paciente recibe un nuevo tratamiento porque ha habido un fracaso a la primera y segunda línea. Fracaso es cuando hay fracaso es cuando hay falla al tratamiento de primera y segunda línea. Dices, no, este pata ya ha fallado todos los fármacos de primera y segunda línea. No hay forma con este señor. Pucha, es un fracaso. Totalmente. Esta es una forma de terminología
para poder recordar respecto al ingreso del antecedente de tratamiento. Con respecto a la condición de egreso del paciente, ¿cuándo consideramos que un paciente está curado? Un paciente curado se habla cuando su BK es negativo. Su último BK de control de 6 meses es negativo. Entonces tú dices, pucha, sí, está bien, está curado. ¿Cuándo yo diré que es un paciente que tiene el tratamiento completo? Es un paciente que cumplió los 6 meses, pero que no se realizó cultivo a los 6 meses. O sea, no sabe si tendrá BK negativo. Porque es un tratamiento completo. Claro, hay diferencia en curado y completo. Porque el curado te da BK negativo, verdaderamente. Verdaderamente. En cambio, el completo no sabe. Solamente ha cumplido un tiempo, pero no hay evidencia de que el BK haya salido negativo. Entonces, no hay evidencia. Completa. Pero no será curado. Porque para hablar de curado, tiene que salir negativo, los cultivos, tiene que ser completamente. El BK, le digo, tiene que estar totalmente controlado. ¿Ok? Fracaso. Acá también hay fracaso, doctor. Claro, claro, es un paciente que tiene BK positivo. BK positivo en los cultivos y tiene más de 4 meses de tratamiento. Ah, ese es un fracaso, claro, es un fracaso. Un BK cultivo positivo. Sí, tiene más de 4 meses con tratamiento, ya no es un fracaso. Para recordar. Ahora hay otros términos. Sintomático respiratorio esperado, sintomático respiratorio identificado, sintomático respiratorio examinado, como para poderlo tener en cuenta. Máquina, doctor, ¿cómo es eso? ¿No? Y acá abajo también te pongo de tuberculosis latente, ¿no? ¿Qué es un sintomático respiratorio? Un sintomático respiratorio es una persona que tiene tos más expectoración más de 2 semanas. Eso es un sintomático respiratorio. Es un sintomático respiratorio esperado. O sea, que tú esperas. Yo espero que esto va a pasar acá. ¿Ok? Esto es la cantidad de personas que son mayores de 15 años. ¿Ok? En 100 habitantes. Normalmente, se espera, dice que en Perú, que haya 5 sintomáticos respiratorios por 100 habitantes. Ah, eso es bastante. ¿Cómo es posible eso? Y mayores de 15 años. Eso se llama sintomático respiratorio esperado. ¿Qué es identificado? Identificado es que tú lo has puesto en el libro. Identificado es que tú lo has escrito su nombre en el libro de sintomático respiratorio. Y examinado significa que no solamente lo he puesto en el libro, señores, sino que al menos tiene un BK, al menos tiene un BK positivo. Al menos tiene un BK positivo. Y esta ha sido pregunta de examen. ¿Cuándo se habla que el paciente es un sintomático examinado? Al menos un BK positivo. ¿Y qué es una tuberculosis latente? Es un paciente que sale positivo en el PPD. Ah, mira, si es positivo en el PPD, que sí que está activa la tuberculosis. Hay que hacer esto. Aparentemente, parece que hay actividad, pero la clínica es negativa. Eso se llama latente. ¿Qué es lo que pasa con todas las personas? ¿No? Entonces, esto de acá, en Perú, acuérdense, el PPD positivo es más de 10 milímetros, no se olviden. Son términos que en la guía existen y hay que darle una mirada. Hay que darle una mirada. ¿Ya? Esto es un dato muy importante con respecto al encontrar, al aprender a reconocer los sintomáticos respiratorios. Ahora, yo les pongo acá, hay una lectura añadida, como a mí ustedes saben que nunca me gusta poner textos, pero sí los tengo que colocar porque lo merecen. Porque
hay algunas innovaciones que ha permitido que el Perú mejore con respecto a la tuberculosis en los últimos años. De las innovaciones te voy a dejar dos cosas importantes. Mira, tenemos dos casos, el tratamiento de la tuberculosis sensible y el tratamiento de la tuberculosis resistente. Quiero, por favor, que veamos qué cosas han permitido en el Perú que mejoremos nuestros casos de tuberculosis. Esas son las innovaciones. Una, yo voy a poner en orden, ¿no? Para tuberculosis sensible. Incorporación de la tercera dosis en la segunda fase, que es la famosa fase de esterilización. En el Perú se daban 2 veces por semana el tratamiento de segunda fase. Luego pasaron a 3 veces por semana. En el mundo hay diferencia de 3 veces por semana y 2, no la hay. ¿Pero por qué entonces en Perú piden 3 veces y por qué no 2 como en el mundo? Porque saben que los peruanos, al menos una vez a la semana, no toman tratamiento. Entonces, por eso que le dan una dosis más. Ah, qué digo, pero eso fue una gran innovación y avance en el tratamiento de la tuberculosis. Eso es muy importante, por ejemplo. Muy importante. Otro tema importante que puede haber, que puede ayudar a crecer, o ha ayudado a crecer a la innovación, ¿cuál es? Evaluación de la prueba Genotype. Eso es muy importante. A todos los casos con vaciloscopía positiva a partir del segundo mes de tratamiento para la detección de resistencia. El Genotype, que se le da a partir del segundo mes a los que están positivos para determinar resistencia, también ha ayudado. Las pruebas de Genotype ayudaron para poder detectar rápidamente resistencia a aquellos que serían positivos. Lo ideal es tenerlo para todo, pero no había dinero para todo. Pero sí apoyó bastante. Esa parte sí me parece muy genial. El otro tema importante es esta. Iniciar el tratamiento dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. Estos son los 3 grandes pasos que ha dado la industria del manejo de la tuberculosis para permitir disminuir los casos. Aumentar la tercera dosis en la segunda fase, las pruebas de Genotype para detectar a partir del segundo mes sale positivo, decir que pues hay que hacer una prueba de resistencia, y lo otro, estandarización del inicio del antibiótico 24 horas después del diagnóstico. En el caso de la tuberculosis resistente, ¿qué es lo interesante que se mejoró? Porque es un caso muy difícil, ¿no? Acá hay un tema que me interesa bastante, que ustedes lo sepan. Miren, hasta 15 días posteriores al diagnóstico de cualquier forma de tuberculosis de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento de la tuberculosis resistente hay que iniciarlo y nos dan de chance hasta 15 días para iniciarlo. Es una buena pregunta. ¿Y esto por qué? Porque antiguamente lo abandonaban al paciente después del diagnóstico y nadie iniciaba nada. Porque decían, no sé si será, no será, no sabemos el esquema. Ahora se busca iniciar rápido el esquema. No te demores, por favor, en comenzar este proceso. Con la parte clínica, que sería un gran paso para poder entender todo esto. Con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que cómo quiero que aprendan el tratamiento? Miren, acá tienen los medicamentos. Preguntan esto, la dosis. La dosis tiene un orden. Mira, 5, 10, 20, 25. ¿Qué número te falta? 15. 15. La streptomicina es 15 miligramos por kilo, pero no lo utilizamos aquí, es inyectable. ¿Ok? Pero la streptomicina es 15 miligramos por kilo, lo tienes ahí, como se dice, para tomar en consideración. ¿Ok? Es un dato muy importante. Ahora, dentro de los fármacos, normalmente la isoniazida, no sé si ustedes logran apreciar, ahí ponen 5 miligramos por kilo. En el caso de los niños, se sube a 10. ¿Por qué? Porque metabolizan más rápido. Entonces, en el caso de los niños, te pueden poner en qué caso la isoniazida se sube a 10 miligramos por kilo, en el caso de los niños, porque se metabolizan más rápido. Acá están las dosis máximas, las dosis que hay que utilizar, por ejemplo, esto es importante. Ojo, en la dosis de 3 veces por semana, te queda isoniazida y rifampicina, dosis de 10 días. ¿Sí? Importante. La rifampicina siempre se mantiene casi en su misma dosis, 10. Sea en la fase primaria, que es diaria, o en la segunda fase, que es 3 veces por semana. Se mantiene con 10. Se mantiene con 10. Eso ocurre con la rifampicina. Y la isoniazida es 5 en la primera fase y 10 en la segunda. Solo en los niños podrías aplicar 10 de inicio en la primera fase. Ya un dato muy importante.
La primera fase se da 50 dosis, esos son los 2 primeros meses, y la segunda fase de 4 meses se logra llevar a incluso a un total de 54 dosis. Esto es lo que van a preguntarles a ustedes. No les preguntan otras cosas más complicadas, digamos, para que ustedes se puedan marear, no. La tuberculosis fuera del pulmón, extrapulmonar, podemos encontrarla con compromiso del sistema nervioso central o con compromiso de los huesos. En esos casos, se da el tratamiento por un año, mira. 2 meses al inicio clásico y 10 meses posteriores también. ¿Ok? Entonces, el tratamiento aquí es por un año, hay que recordarlo. En el paciente con VIH, inician 2 meses y luego 7 meses. Y luego 7 meses. Entonces, también importante, ¿no? ¿Se han dado cuenta de algo? Miren, el paciente con problemas en el sistema nervioso central, el problema en los huesos, el problema del VIH, el tratamiento, sea en la primera o segunda fase, es diario, para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Para tomarlo en cuenta. Ah, qué chévere, doctor. No me había percatado de esos pequeños detalles. En los detalles está el resultado final. Ahora, acá te muestro un resumen de la forma que hay que manejar estos fármacos. Por ejemplo, mira. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Yo le digo RIP. RIP como que fallece. Para que te acuerdes qué cosa. Mira la flecha. Mira la flecha. Más potente, menos potente. Más bactericida, menos bactericida. Acuérdate. Rifampicina, pregunta de examen. ¿Qué hace? Colestasis. Piel de color naranja cuando tomas el fármaco. Entonces hasta orinas naranja. Todo orina es naranja. Lágrima naranja. Todo es naranja. Todo es naranja. Rifampicina. Y es un inductor de la P450. Dato muy importante también. Es un inductor de la P450. La isoniazida. La isoniazida hace lesión hepatocelular y escuchen bien lo que dice acá. Inhibición del 450. Inhibición del P450. ¿Ok? Vean estos detalles. ¿Eh? Cuando una persona toma isoniazida, chicos, ¿qué podría ocurrir? Consumo de la vitamina B6. Por lo tanto, neuropatía. No siempre les digo a ustedes así, ¿no? Dibujen todos ustedes en su casa, dibujen y hagan eso, ¿no? T, B, C. Para que te acuerdes. Y el C lo cierras y ya tienes la vitamina B6. ¿Ok? Para que lo puedas relacionar. Entonces, es importante. ¿Sí? Con respecto a otro detalle, con respecto a la isoniazida también, lo voy a completar acá. También hace acidosis metabólica, anion GAP elevado y neuritis óptica. Dato muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros, para un examen, nos hemos aprendido de paporreta que el etambutol es el rey de la neuritis óptica. ¿Y qué pasa si me preguntan neuritis óptica y no veo las claves de etambutol? No puede ser, doctor, no hay etambutol. Vas a llorar. Entonces, en ese momento, isoniazida, ¿te acuerdas? Que también puede dar de neuritis óptica. ¿Estamos? Y luego tenemos la hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad, ¿quién lo hace? El más hepatotóxico de todos. La patada, como yo digo, la P de patada al hígado. El más hepatotóxico de todos, la piracinamida. ¿Qué también hace? Ojo, hiperuricemia. Entonces, por favor, señores, ¿quién es el que más hace hiperuricemia? La piracinamida. ¿Y quién es el segundo que más hace hiperuricemia? El etambutol. No lo olviden, por favor. Esto de acá, así como lo ves tú acá sembrado en un lugar muy pequeño, tiene cantidad de preguntas. ¡Cantidad! No pueden dejar fallar esto. Por eso que el RIPE, acá lo he puesto, y el costó el FENS. ¿Ok? Muy importante. Doctor, eso del P450 me trae algunas dudas. Acá te pongo, con respecto a algunos fármacos. ¿Inductores del P450 van a influir en estos fármacos? Claro que sí, doctor. ¿Por qué? Porque van a metabolizar más rápido estos fármacos. ¿Qué fármacos? La warfarina, el valproato de sodio, la isoniazida, la cimetirina, el ketoconazol y el cloranfenicol. Te lo pongo como un dato clave para que tú lo puedas manejar. ¿Sí? Antiguamente se tenía la clasificación así por grupos. Acá te voy a poner un poquito en grande.
Los de grupo 1, los de grupo 2, los de grupo 3, los de grupo 4, los de grupo 5, los dividían así, ¿no? Y por grupos ibas haciendo la clasificación. ¿Okay? Por grupos ibas haciendo la clasificación, eso ha cambiado, ¿no? Por la forma de presentación como te lo estoy mostrando acá en el gráfico. Importante. Una complicación que viene bastante en los pacientes con tuberculosis es la hemoptisis, el toser sangre. La hemoptisis o el esputo con sangre. Esputo con sangre. Ay, salió sangre, doctor. Ese esputo con sangre normalmente no ocurre cuando está comenzando la tuberculosis. O sea, no te lo esperes en una tuberculosis primaria. Te lo vas a esperar más cuando el pulmón está destruido. Eso ocurre en la secundaria, donde hay cavernas, donde hay bronquiectasias. Entonces, ahí ya vas a ver eso. ¿Sí? Recuérdalo. Es difícil encontrar esputo con sangre al inicio. La clásica pregunta, la película, ¿no? Está el pata sentado y saca el pañuelo, ¿no? Sangre. Ya, ¿qué cosa es? Probablemente una bronquiectasia por tuberculosis que está. Entonces, en su etiología, ¿qué tenemos? Cáncer de pulmón. Creo que eso está más que cantado, ¿no? Puede haber una bronquitis, puede haber una secuela de tuberculosis. Es la más fea de todas. ¿Por qué? Porque es la que trae más complicaciones de sangrado mayor, masivo. La secuela de tuberculosis. En la secuela de tuberculosis, ¿qué voy a encontrar? Bronquiectasias y micetomas. Y eso tengo que tenerlo en mi mente. Bronquiectasias y micetomas. Bronquiectasias y micetomas. Te digo en mi mente, sí, la etiología. Pucha, doctor. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Tratarlo. Tratarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Teniendo un sistema. Si el paciente me viene con una hemoptisis, hay una hemoptisis que es la más temerosa de todos, que es una hemoptisis masiva. Si el paciente me viene tosiendo así, ¡bum!, y salen borbotones de sangre, hemoptisis masiva, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué es lo primero en una hemoptisis masiva? Viene con sangre así, está tosiendo, doctor, está botando sangre. ¡Ah! Lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer una intubación preventiva. Intubación preventiva. ¿Ya? ¿Ok? Intubación preventiva. Con fin de que la sangre no malogre los lados del pulmón sano que pueden existir. De tal manera que intubas de manera preventiva. Muy importante. Una vez que has hecho eso, hay que bloquear la tos. Entonces le damos codeína. La codeína sube y bloquea la tos. Bloquea completamente la tos. Eso es una parte muy importante. Después también tenemos que corregir la coagulopatía. Corregir la coagulopatía. De repente está que paciente sangre y no hay corregido la coagulopatía. Entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente, un estudio de los factores de coagulación, ver que todo esté bien, corrijo la coagulopatía. Mientras estoy estabilizando al paciente, porque esto está inestable, está con presión baja, todo, está estabilizándose, viendo todas estas cosas de aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo voy a estabilizar a un ser humano? Pues inmediatamente voy pensando cómo voy a tratarlo. ¿Cómo? ¿Qué le aplico? Pucha máquina, le hago broncoscopía, pero ¿qué más hago con broncoscopía? Aparte, ¿qué más le puedo hacer? No sé qué. Van a estar buscando el diagnóstico de cómo tratar ese motivo. Lo más frecuente que todo el mundo hace es la broncoscopía. O sea, te mete la broncoscopía y luego te deja una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Entonces lo más fácil en el manejo va a ser la broncoscopía más broncoscopía. Van a mirar ahí y ahí van a ver una evaluación de imágenes, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Generalmente le meten una taqueada completa, ¿no?, al paciente. Pero doctor, una pregunta. ¿No será suficiente una tomografía de tórax simple para valorar la reconstrucción pulmonar y luego una broncoscopía a la vez para mirar dónde está sangrando? Sí, es lo más frecuente. Es lo más frecuente. ¿Pero por qué van a pedirte todo el cuerpo? Algunos lo hacen con fines de mirar y descartar alguna otra malformación que ocurra, que es lo más frecuente del miedo. Pero si no para el sangrado
Imagínate que no pare. Tú estás que le intubas, tú estás que sangra, por el tubo sale sangre incluso. Estaba entubado el pata así, y por acá el tubo está botando sangre. Y dices, madre, ¿qué hago acá? Se me fue la mano. No. Tenemos que hacer a veces medidas que permiten disminuir el sangrado, las embolizaciones bronquiales. Entonces uno entra por la arteria aorta, pinta las arterias que salen, las bronquiales que salen de la aorta, y las puede cerrar, con fin de que disminuya el flujo y pueda ayudar al paciente. Entonces, es verdad, eso sí se logra hacer. Eso se logra hacer, ¿no? La hemoptisis no queda solamente una anécdota, ¿no? Tienes puto con sangre. No. Podría asociarse también a situaciones, digamos, más avanzadas, más masivas de daño y el paciente muere. Muere. Y ojo, otro consejo más. Nunca se pongan asquientos con el paciente que tiene hemoptisis. Nunca se pongan asquientos. No digan, ay no, mira, está con hemoptisis, está tosiendo, me va a contagiar. No. La mayoría que tiene hemoptisis no hace hemoptisis porque hay daño pulmonar, sino porque hay una secuela pulmonar. El pato ya está tranquilo, está latente, pero tú te sigues cuidando porque crees que te va a meter el bicho, ¿no? Crees que te va a meter el bicho, como te crees que te va a meter el bicho, entonces no. ¿Sí? Pero no haces, atiende a los pacientes. Tienes que tener tu mascarilla, tu N95, atiende a los pacientes. Nunca dejes de atenderlo y no pienses por esto. ¿Ya? Te atiendes, te cuidas bien, porque sabes que son por aerosoles. Haces tu manejo, estabiliza el paciente y va bien. No te corras porque veas una hemoptisis. La mayoría no son infectantes, son secuelas del daño pulmonar que ya han hecho. Igualmente, así como te he enseñado el tratamiento médico, también existe el tratamiento quirúrgico, muchachos. En el tratamiento quirúrgico, ¿qué hacen? Se ofrece quitar el pulmón dañado. Si tengo un lóbulo superior izquierdo que está todo deformado y tengo un pata que está sangrando, pues lo saco, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso se hace el tratamiento quirúrgico? Se hace cuando tenga pacientes que tengan tuberculosis de difícil manejo, se le puede ofrecer la cirugía. Quítale ese pulmón porque el pata está con super resistencia a tuberculosis, no va a ir bien. Así. Y tienes que valorar en la tomografía que el pulmón sea una imagen extirpable, pues no que esté todo pegajoso como que a escondido, ¿no? Sí, pues, o sea, que la morbilidad no sea tan agresiva a la hora de sacar el pulmón. Otra, pacientes que tienen tuberculosis resistentes con criterios de fracaso. Con criterios de fracaso. ¿Ya? Entonces, paciente igualito, ¿no? MDR, pucha, pero está yendo mal ese paciente. O sea, le han dado tratamiento antituberculoso, pero no responde bien. Esto es un fracaso. Esos también pueden ir a cirugía. Y otros, pacientes con complicaciones o secuelas por tuberculosis. Una de las que más opera hoy en el Perú, o mejor dicho, podría ser la que más opera, es el micetoma. Es el paciente que tiene su pulmón, que tiene un hueco y un hongo adentro. Y el paciente sangra. Entonces, cuando ustedes vean un micetoma, ustedes rápidamente, ¿qué hacen? O llaman al cirujano tórax. Llaman al cirujano tórax, doctor, opera al paciente. No, señores, le voy a dar un secreto, un consejo. Cuando tengas un micetoma, primero llama a radiología intervencionista, embolicen la mayor cantidad de tejido vascular, porque cuando uno abre el tórax y diseca esos pulmones que están todos apegados, pues uno dice, oye, está todo pegoteado, ¿no? Sí, está todo pegoteado, es peligroso. Disécalo para que puedas entrar. Entonces, uno diseca para que pueda entrar. Pero ahí hace sangrar mucho al paciente. Pero cuando una persona ha embolizado antes de hacer lobectomía, sangra menos. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Entonces ya saben las 3 indicaciones de una cirugía para tuberculosis. La primera, pacientes con tuberculosis multiresistente. La segunda, pacientes que tienen criterios de resistencia pero que van fracasados en el manejo. Y la tercera, pacientes con complicaciones o con secuelas de tuberculosis. ¿Ok? Entonces es muy importante para que ustedes lo puedan recordar. Y con respecto a la profilaxis, ¿qué personas deberían recibir profilaxis? Acá te pone, ¿no? Pacientes que deben recibir terapia preventiva con isoniazida. Acá abajo te ponen un poco la toma de muestra de dosis, ¿no? En personas de 15 años o más, la dosis de isoniazida es de 5 miligramos por kilo, ¿sí? Y en las personas menores de 15 años es de 10 miligramos por kilo. Esto nada más recuérdalo porque te dije que los niños le dan más dosis, ¿no? Porque lo metabolizan. Entonces, ¿qué personas son candidatas? Este cuadrito es fundamental. De todo este cuadrito, quiero que te acuerdes son. Por ejemplo, mira, pacientes menores de 5 años que tienen contactos de caso de tuberculosis. Independiente del resultado del frotis de esputo, del caso índice y del resultado del PPD de la menor. Prácticamente todo paciente pequeño de 5 años que tenga contacto con una persona con tuberculosis debería iniciar profilaxis de manejo.
ya debería iniciar profilaxis de manejo. Y las personas que están entre los 5 y 19 años con PPD igual o mayor de 10 y que son contactos de un caso índice de tuberculosis también podrían iniciar profilaxis. ¿Ok? El caso es importante, ¿por qué? Porque es el contacto lo que hace el problema para la profilaxis. No el diagnóstico, porque si no estarías dando tratamiento total. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Personas con diagnóstico de infección por VIH, independiente del resultado del PPD. Claro, porque ellos tienen la inmunidad caída, entonces puede que el PPD tenga un buen resultado. Pero basta que un paciente, basta que una persona tenga una infección por VIH, puedes comenzar el manejo preventivo profiláctico hasta descartar y dar la confirmación de que de verdad es solamente un tema preventivo y luego lo suspendes, ¿no? ¿Por qué lo suspendes? Porque le pido pruebas, le pido cultivo, todo, y sale negativo, ya lo suspendo. Pero al inicio siempre basta que lo diagnostiquen el VIH y comiencen con tratamiento preventivo, siempre para cuidar, ¿ok? Conversión reciente en menos de 2 años del PPD en trabajadores de salud y en personas que tienen a poblaciones privadas de libertad. Básicamente tú trabajas en la cárcel, ponte, y tienes, tu PPD era negativo siempre y ahora tu PPD sale positivo. Es una conversión reciente. Eso se llama conversión reciente del PPD. ¿Ya? Y tienes un factor de riesgo, porque puede ser los presos o puede ser un hospital. Uy, mi PPD era negativo y ahora sale positivo, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento, cuando ya sale positivo, pues tú dices, tengo que comenzar el manejo. Ya tengo que comenzar el manejo. Entonces la conversión reciente también lo pongo, chicos, ¿ya? El médico tratante debe valorar individualmente la indicación de profilaxis de isoniazida en las personas con diagnóstico de TBC latente que pertenecen a los siguientes grupos. Y te ponen diferentes situaciones de personas inmunosupresivas. Por pregunta de examen. Quédate con la primera, quédate con la segunda. ¿Ok? Y ahora, situaciones especiales, recién nacidos y gestantes. Acá es bien interesante lo que me preguntas. Un recién nacido con hijo de madre con tuberculosis sensible, lo primero que uno piensa que puede ser que haya tenido un diagnóstico de tuberculosis congénita. Entonces ahí inicias tratamiento. Eso no ocurre generalmente, es más difícil de diagnosticar. Si el examen está normal, todo está tranquilo con el paciente, pero él ha tenido contacto con su mamá, tienes que iniciar terapia de profilaxis con isoniazida. ¿Ok? Se hace un control a los 3 meses y se aplica el PPD de nuevo, chicos. Este control a los 3 meses y con el PPD te va a dar 2 resultados. Si esto sale mayor o igual a 5, ojo, mayor o igual a 5, dices, oh doctor, está mayor o igual a 5. Fácil que este paciente tiene tuberculosis. Si sale mayor o igual a 5, no. Doctor, salió PPD mayor o igual a 5, ¿ah? Salió mayor o igual a 5, pero el pata no tiene clínica de tuberculosis. Entonces que complete, no se inventa. O te pueden decir, doctor, a los 3 meses el PPD salió menor de 5, doctor. Entonces suspéndelo. Suspende toda la terapia profiláctica y lo vacunas con BCG, porque la BCG puede vacunarse hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Entonces, en un paciente, niño que nace, mamá con tuberculosis, cierra los ojos y piensa así. Niño que nace, mamá con tuberculosis. 1. ¿Qué hago? Inicia profilaxis. Nace bonito todo, inicia profilaxis. Controla los 3 meses. PPD, tómale. Ya salió. ¿Cuánto salió? Menos de 5. ¿Qué? Un PPD menos de 5. Concha, ya tenía contacto. Entonces quítale la profilaxis. Ya, vacúnalo nomás. Salió PPD más de 5. Uy, ¿y cómo está su clínica? Sí, tiene clínica, tiene manchas en el pulmón, lo trata con todo, clínica. Esto sí es tuberculosis. Ya, aquí dale tratamiento. Pero si el paciente tiene un PPD mayor de 5, ojo, mayor de 5, y no tiene ninguna clínica más, entonces tú dices, hay que completarlo. Completa 6 meses de tratamiento de la profilaxis y se acabó. ¿Sí? Porque no hay clínica, pero pata sacó mayor de 5. ¿Ya? Son escenarios, estos escenarios que les digo, vienen en las preguntas. Vienen. Gestantes, ¿cuánto tiempo se da? Se da igualito el esquema como una persona no gestante. Igualito. Todo el esquema. Le das igual. Y hay un tema que una pregunta una vez vino, que se guiaron de la CDC, de Estados Unidos, del control del Centro de Enfermedades Infecciosas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurrió ahí? Pues nada, que salieron tratamientos que la CDC propone que sean de 9 meses. Solo rifampicina, isoniazida y etambutol. La nemotecnia es rifampicina, isoniazida y etambutol,
Y dice en la mnemotecnia, ¿no? La gestante sonríe por 9 meses. ¿Por qué? Porque se le da ríe por 9 meses. En una pregunta, en el histórico de representado médico, viene del año 2020. Una pregunta así. Dijeron, ¿cuánto tiempo le das? En el Perú damos 6 meses, pero el que había hecho confeccionado la pregunta de examen lo había aplicado con lo que se hizo fuera. Entonces, oye doctor, pucha, acá han aplicado lo que han hecho fuera. Sí, por eso marcaron 9 la clave, ¿no? Pero aquí en Perú son 6 meses y dan todo el tratamiento igualito, así como si no estuvieras embarazada. ¿Ok? Para el tratamiento de los MDR, nunca han preguntado en la historia en ningún examen, en ninguno MDR, pero hay 3 tipos de tratamiento: el esquema estandarizado, el esquema empírico y el esquema individualizado. El esquema estandarizado lo que busca es, más o menos, tener una idea de que el paciente no puede, está en falla, está tan dañado que no puede esperar las pruebas de sensibilidad. No puede esperar, porque el paciente está severo. Entonces, el esquema estandarizado es como que yo tengo un protocolo y el paciente está tan severo que no me da tiempo para estudiarlo más. Entonces, en pacientes severos, aplico yo el esquema estandarizado. Pacientes severos, esquema estandarizado. No tengo tiempo para esperar la prueba de sensibilidad rápida, nada. Acá, no tiempo para pruebas de sensibilidad. Entonces inician el famoso tratamiento estandarizado. Ah, era inicio estandarizado. Esquemas empíricos. Los esquemas empíricos también se utilizan en pacientes con MDR, pero que solo tienen una prueba de sensibilidad, ojo, prueba de sensibilidad solo a los de primera línea. El tratamiento empírico lo puedes iniciar cuando la prueba de sensibilidad se ha hecho solo a los fármacos de primera línea. ¿Le han hecho fármacos de primera línea? Sí, ya, inicia el tratamiento empírico. ¿Ok? Y los tratamientos individualizados, que son los mejores, es cuando hay prueba de sensibilidad a primera línea y segunda línea. ¿Ok? Entonces, hay 3 tipos de manejo en el MDR. El tratamiento estandarizado. Como yo no tengo tiempo para estar esperando pruebas de sensibilidad, no tengo nada que fármacos de primera línea, segunda, no tengo tiempo. Dame un pack. Entonces te dan un pack farmacológico y te dan un esquema estandarizado, su nombre lo dice. En cambio, cuando es empírico, te prepararé con qué fármaco. Pucha, porque me has traído resistente a todos los fármacos de primera línea. Te hago un empírico. Y un individualizado es cuando ya no puedes jugar mucho con el paciente, no le puedo dar nada de primera línea, no le puedo dar nada de segunda línea, entonces voy jugando. Estos individualizados, si las lesiones están en lugares que digamos, no están tan cerca al híleo, sino están alejadas, son los que mejor van a cirugía, los individualizados. Porque tú le haces una lobectomía, le quitas el pulmón con toda la cochinada, ¡se fue! ¡Lo curaste! Le sacaste la vaina, con todas las lesiones, la cavidad, todo, lo sacaste. Bacán, lo curaste prácticamente el pato, porque le sacaste todo el nicho que existía ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, los individualizados son uno de los mejores casos que terminan bien en cirugía, pero bien planificado para que puedas responder totalmente bien. Como se habrán dado cuenta, tuberculosis es un segmento grande. Es el segundo segmento más preguntado de la historia de todos los exámenes de pregrado. Es grande, ¿no? Es grande, es bien llamativo, es, como se dice, ustedes acaban de acá, se van a hacer el Empire, se comen todas las preguntas. Yo siempre les voy a decir, la base de la fase 2 de preguntas es hacer una buena fase 1. ¿Imaginas estando en la fase 2? Tú no, porque tú me estás escuchando la clase, estás esforzándote, tratando de buscar estar en vivo. Imagínate que tú, en una fase 2, tengas dudas del banquete de preguntas de tuberculosis y te digas, voy a ver un video de la fase 1 y ves que está bien estructurado, muy bien teorizado, y dices, quiero comerme todo esto, pero así lo pongas en 2X, te va a consumir más de 1 hora, porque te da mucha información y como que te lamentas, ¿no? Dices, chaval, es que no tuve tiempo de escuchar bien la fase 1. Entonces, acá son los momentos donde te comes el tiempo aquí, porque acá razonamos. Cuando ya vayamos en fase 2, es robot. Esto más esto, marca esto. Doctor, una pregunta. Quiero saber No, discúlpame, eso fue en la fase 1. Pues tenemos que avanzar. Pero en la fase 1 tenemos que razonar. Eso es lo que quiero que tú hagas. Y en la fase 3 ya ni hay velocidad, la velocidad es tremenda. Son así, es así. O sabes o no sabes. Es mucho más rápido. Por eso que ahorita es el momento, chicos, de sentarse
comiencen a analizar todo su proceso de aprendizaje, cada tema, rentabilidad de cada tema. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también el día sábado, que tenemos la parte de lo que nos falte de aquí, y también una tutoría. Acabar esa clase hay una tutoría buenaza que quiero que es obligatoria, porque te ayuda a medirte en este momento previo a una etapa de alta